Y vamos a tocar un poquito todos los puntos, un poquito a vuelo de pájaro, pero para tener un conocimiento más extenso y más profundo, porque también hay mucha enseñanza errónea al respecto. Entonces vamos por decir así, a desnudar un poquito este tema. La definición de la santificación, podríamos decir en una primera instancia, que santificación significa ser santo. Vale, pues te has quedado igual, ¿no? Ya me dirás, pues, ¿qué es ser santo? Bueno, pues la palabra santo en el hebreo todos sabemos que es kadosh, kadosh. Y esa palabra es poner aparte, es apartarlo por un fin, o es sacarlo de en medio de. Entonces la santificación es aquella obra libre de la gracia de Dios por la cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios y puestos en la capacidad de morir cada vez más al pecado y de vivir piadosamente. Te lo voy a seguir desglosando un poquito más. Primera de Pedro, los que tomáis apuntes, Primera de Pedro 1:2, Efesios 4:24 y Romanos 6:6 tienen algo en común cuando habla sobre la santificación y salvación. La santificación de nuestro ser es un acto de pura gracia divina. Es un acto de pura gracia divina. No está basada en los méritos del hombre, no está basado en nuestro esfuerzo, sino en consecuencia de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. ¿Amén? A mí me decís amén, así me voy como dando cuenta que nos vamos enterando, y tú me dices, sí, así es, está bien, lo dice la Biblia, no lo dice el pastor, lo dice la Biblia y es correcto. Dios demanda santidad. ¿Cuántos saben que Dios demanda santidad? Amén. En Hebreos, capítulo 12, verso 14, lo leímos al principio del culto, se nos hace una advertencia al Señor, la cual todos debemos considerar si queremos ver a Dios. ¿Cuántos quieren ver a Dios aquí? Amén. Todos nosotros como hijos de Dios tenemos esa necesidad y tenemos esas ganas de ver a Dios. Pero la palabra dice así, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Sin santidad nadie va a ver a Dios. Y esto es una realidad que tenemos que considerar. En el Antiguo Testamento vemos como el Señor les demanda a los israelitas constantemente que antes de entrar a su presencia se purifiquen. El Señor no permitía que ellos entraran inmundos delante de Él y les manda siempre a hacer sacrificios. Pero vemos como también en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, la Biblia nos dice que hubo muchas personas que hicieron cosas indebidas al acercarse a Dios. Por ejemplo, os voy a dar las citas de los que apuntáis, ¿vale? Porque es que es bien extenso el tema. Levítico capítulo 10, verso 1 y 2. ¿Os acordáis cuando Nabat y Abiú murieron por ofrecer un fuego extraño? De igual manera, también muchos israelitas murieron como consecuencia de haber visto el arca del pacto sin haberse consagrado antes. Primer libro de Samuel, capítulo 6, versos 19 y 20. También Uza murió por tocar el arca del pacto cuando ésta se caía. Vemos como en el Antiguo Testamento Dios pone exigencias a su pueblo antes de entrar a su presencia. Pero también en el Nuevo Testamento Dios nos demanda a los creyentes que vivamos con temor y temblor delante de su presencia. El apóstol Pablo lo escribe en Filipenses capítulo 2, verso 12, y dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temblor y con temor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto debemos
ser temerosos del Señor, temerosos a nuestra conducta a la hora de vivir. En la primera carta del apóstol Pedro nos habla de varias razones de por qué los cristianos debemos de vivir en santidad. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 al 19. Y dice así la Escritura: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera carta de Pedro, capítulo 1, del verso 13 al 19. Ahora veamos la primera razón. ¿Por qué tú y yo debemos vivir en santidad? Según el apóstol Pedro, la primera razón que nos da es porque Dios es santo. Y si Dios es santo, nosotros debemos ser santos. Amén. Y en Levítico también, date cuenta que todo lo que en el Nuevo Testamento está escrito y está predicado, también lo hablaban los profetas y los salmos. Viene de anteriormente, es una, confirmación de que Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo. Aunque estemos en otro pacto, en otro tiempo, en otra dispensación, Dios sigue siendo el mismo, Él no varía y sus atributos no varían. Y si Él es santo, nosotros debemos de esforzarnos en ser santos. Levítico capítulo 7, versos 7 y 8 dice: santificaos, pues, y ser santos, porque yo Jehová, yo Yahweh, soy vuestro Dios, y guardar mis estatutos y ponerlos por obra. Yo, Yahweh, que os santifico. ¡Wow! La primera razón que nos da es que Dios es santo, por lo cual yo debo de ser también santo. La segunda razón que nos da es porque Él juzgará todas nuestras obras. ¡Wow! Él juzgará todas nuestras obras. Y si invocareis por Padre aquel que sin acepción de personas juzgará según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La segunda razón es porque Él va a juzgar todo lo que tú y yo estamos haciendo y diciendo. Nuestra conducta, Él va a juzgarla. Apocalipsis 20, del 11 al 15, apúntalo y léelo cuando puedas en casa. Pero también nosotros los cristianos tendremos un día donde estaremos en la presencia de Dios y no seremos juzgados para muerte eterna o vida eterna, porque la vida eterna ya está en nosotros. Tú ya empezaste a vivir la vida eterna cuando el Espíritu Santo vino a morar en ti. Ahora sí serán juzgadas nuestras obras en el tribunal de Cristo. Y así dice Pablo en primera carta de Corintios, capítulo 3, verso 12 al 15. Y dice así la Escritura: y si sobre este fundamento a alguno edificare, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aquí, como vemos, no está hablando de salvación, está hablando de las obras. Todo lo que nosotros hacemos, como tú vienes, la conducta con la que tú vienes, con la conducta con la que tú oras, con la conducta en tu grupo celular, la conducta cuando cantamos, cuando predicamos, cuando estamos en el trabajo, todas las obras que nosotros hacemos van a ser pasadas por fuego.
Pero esto no está hablando de que si estás haciendo cosas a lo mejor en tu peregrinaje, a lo mejor está pasando una mala época, un mal tiempo, eso no quiere decir que Dios te haya dejado de amar, de querer, que ya está enfadado contigo, no, todo lo contrario, su amor es incondicional, pero lo que estás haciendo, tal vez lo estás haciendo para ti, tal vez estoy sirviendo para mí, y Dios eso va a decir, va a ser pasado por fuego. Y si tú lo haces con una buena motivación, es decir, por gratitud, porque reconozco que Jesucristo dio su vida por mí, que su sangre me limpió de todos mis pecados y eso me da libertad para entrar a la presencia de Dios, para tener vida eterna, y yo lo hago por Él, no lo hago para el pastor, no lo hago para el líder, lo hago para Él, no lo hago porque cante aquí y esto sea Operación Triunfo y crea que no, o sirva, o no sé la motivación de cada uno, no, para el Señor eso va a pasar por el fuego. Y hay recompensa, dice el Señor. Por eso dice que todo lo que hacemos para Él no es en vano. Todo tiene una recompensa. Y esa recompensa nos la va a dar cuando estemos en su presencia. Literal, no aquí espiritual, sino cuando o bien el Señor venga o bien nos llame, ahí es donde va a ser todo juzgado y pasado por fuego. La tercera razón, porque nuestra santificación, porque tenemos que ser salvos, es porque nuestra santificación vale la sangre de Cristo. Amén, amén, gloria a Dios. Nuestra santificación vale la sangre de Cristo. Hebreos capítulo 2, verso 1 y 3. Y dice así la Escritura: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Cada vez que tú y yo hacemos cosas indebidas, quiero decirte que es como si estuviéramos pisando la sangre de Cristo. Cada vez que nosotros hacemos cosas que van en contra de la palabra, que entristecen al Señor, es como si dijéramos: Jesucristo, lo que tú hiciste no vale para nada. No vale. Sin querer, ignorantemente, porque yo creo que ninguno de aquí lo haría conscientemente, como a sabiendas. Eso espero. Pero eso es como si la sangre de Cristo no valiera para nada. Hebreos capítulo 10, versos 26 y 27, dice así: porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, el conocimiento de esta verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¡Wow! Queda claro que nosotros debemos de vivir de una manera piadosa. Nosotros ya no podemos vivir como vivíamos antes. Tiene que haber una transformación, un cambio, regeneración del espíritu. Yo entiendo que ninguno de aquí somos perfectos. ¿Hay alguien perfecto aquí? Claro que no hay perfectos. Pero tenemos que intentar llegar a la altura del varón perfecto, con nuestras actitudes, con nuestras obras, con nuestro pensamiento, con nuestras palabras. Pero todos nos equivocamos, todos, empezando por mi persona. Y cuando yo no me di cuenta de cuando me estoy equivocando, te puedo asegurar que el Espíritu Santo me suena la alarma. ven. Y digo: uy, la embarré. Ya estoy mirando cómo tengo que pedir perdón. A ver cómo me le meto para pedirle perdón, porque madre mía, de verdad. Ahora, ¿cómo opera la santificación en nosotros, en los creyentes? ¿Cómo opera? Primera de Juan, capítulo 1, verso 7, dice: pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Si es para el Señor, hacerlo fuerte, ¿no? Ya aprovechemos, si alguien está durmiendo, que espabile. Amén. Como la justificación, el nuevo nacimiento, la expiación, la conversión, cualquier don que depende de la gracia del Señor, opera en todos nosotros por base de que tú te has arrepentido. ¿Cuántos se han arrepentido de sus pecados?
Entonces la sangre de Cristo, ¿sabes?, te limpia de toda maldad. Amén. Su sangre fue derramada para remisión de todos nuestros pecados. Mateo 26, 26 al 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo: bebed de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y vuelvo y reitero que nadie puede entrar al cielo si la sangre de Cristo no ha sido rociada en su vida. Nadie puede entrar al cielo si no hay un arrepentimiento de pecados. Nadie puede entrar al cielo si no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es una realidad en la Biblia y es algo que, por mucho que haya sectas y quieran cambiar, la única manera de entrar, el único camino de ir, la única luz es el Señor Jesucristo. No hay otro, no hay otro. Y esta santificación en el creyente tiene 3 etapas: santificación posicional, práctica o progresiva, y la santificación final. Vamos cogiendo un poco el hilo, ¿sí? ¿Sí? ¿Amén? Amén. Santificación posicional. Se le conoce a la obra que es mediante el Señor Jesucristo. Es decir, tú no has hecho nada. Tú tienes una posición en el Señor, tienes una posición en Cristo, pero tú no has hecho nada. Ha sido la obra de Jesucristo en el Calvario. Esta santificación no depende de tus obras, no depende de tus méritos, no depende de tu esfuerzo. Tú tienes una posición en Cristo, eres hijo de Dios. Mira, yo no soy más hijo de Dios porque yo predique, o sea pastor, o tú estés sentado y no sirvas. Todos somos hijos de Dios. Todos tenemos la misma posición en el Señor. La Biblia no dice nada contrario a eso. Todos somos aquí hijos, todos somos ungidos, por cuanto tienes al Espíritu Santo en ti. Entonces, todos somos iguales para el Señor. Él no hace acepción de personas. Hay diferentes responsabilidades dentro del cuerpo de Cristo. Tal vez el dedo pequeño de aquí no lo uses igual que este. Está como yo así todo el rato. Y a lo mejor se usa menos, pero también es importante. No deja de ser menos. Todos los órganos de tu cuerpo, todo lo que tú tienes en tu cuerpo, si Dios lo puso ahí es porque es importante. Aunque no los veas, hay órganos que tú no ves, pero sin ellos no podrías vivir. De igual manera, nosotros todos tenemos la misma posición en Cristo Jesús. Y eso tiene que quedar siempre claro, que no ha sido por ti. Tú creíste en que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti en la cruz del Calvario. Su sangre te perdona de todos tus pecados y te limpia de toda maldad. Posición en Cristo. ¿Cuántos creen eso? Amén. Romanos 1:7 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, Señor Jesucristo. Mira aquí cómo Pablo llama santos a los de Roma, le dice santos, pero también le dice santos a los de Corintio. ¡Wow! Les dice en el capítulo 1, verso 2, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos en todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pero qué paradójico, ¿verdad? ¿Cómo llama santos a los de la iglesia de Corinto? Pues estaban llenos de envidia, de disensiones, de peleas, contienda. Había hasta inmoralidad sexual. Y Pablo los llama santos, porque no los llama santos por lo que hacían, sino por la posición que ellos tenían al ser hijos de Dios. Que estaban comportándose indebidamente, sí. Se estaban comportando mal, sí, con malas actitudes, malas obras, sí, pero eran hijos de Dios. Y Pablo los está corrigiendo. Como casi todas las cartas de Pablo hay correcciones hacia la iglesia. 7 iglesias que salen en Apocalipsis, hay corrección, igual que hay corrección para nuestra iglesia constantemente, como siervos de Dios, como iglesia, como congregación.
¿Me están captando? ¿Sí? ¿Por dónde vamos? Hay una posición en Cristo indebidamente de cómo tú estés actuando. Si estás actuando mal ahora, pues es tiempo de arrepentirte, pedir perdón y de creer que la sangre de Cristo te limpia de toda maldad. Y ya está, y seguimos adelante. Esa es la santificación posicional, la santificación práctica y progresiva. Decimos que es absoluta, ¿por qué? Porque se trata de una obra hecha una vez y para siempre. Eso lo dice Hebreos capítulo 10, verso 14. Y también decimos que es progresiva, Hebreos 12, 14, porque tú buscas la santidad, eres tú quien la busca. Eres tú quien tienes que buscar ser santo. Eres tú quien tienes que buscar vivir en santidad. Ahí hay un esfuerzo progresivo, porque nadie es santo aquí porque sea santo, de que es inmaculado y no peca. No, posicional, y hay una que es progresiva. ¿Qué? Que yo me voy santificando viniendo al culto, me voy santificando leyendo la palabra, me voy santificando orando, sí, en ayuno, o sea, intentando no tener esas malas acciones, respuestas, palabras. Esa es una santidad progresiva, que sí hay un esfuerzo tuyo y mío, de siempre buscar del Señor, de ir corrigiendo las cosas malas que hay en nosotros. Si soy una persona orgullosa, yo tengo que luchar con el orgullo. Si soy una persona que soy tacaña, tengo que luchar con eso. Cada uno, todos aquí creo que luchamos con uno, con dos o con muchas cosas. Yo el primero, todos estamos en nuestras luchas. Pero para eso el Señor nos da su Espíritu Santo, porque sin Él no podríamos. La gente allá afuera que no conoce del Señor no pueden salir de esas luchas, de esos hoyos, no pueden salir. Nosotros sí podemos salir. Tenemos todas las herramientas, el Espíritu Santo y la palabra, lo tenemos todo. Amén. Dice así, 2 Corintios, capítulo 7, verso 1, el apóstol Pablo otra vez dice así, que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es una acción nuestra, es una acción impositiva, yo tengo que buscar. No hay, el Señor sí ya te regaló ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios, acuérdate, tú no hiciste nada, fue Cristo. Fue por gracia, por medio de la fe, que también puso Dios en ti. Ya eres hijo de Dios, pero ahora ¿cómo vas a vivir como hijo de Dios? Porque Dios te sacó de inmundicia para vivir en santidad. Ahora yo estoy aquí, yo tengo que agradecer al Señor lo que ha hecho conmigo, y tengo que hacerlo todo lo mejor posible. Hay un esfuerzo, porque si no lo hiciera estaría pisoteando la sangre de Cristo. Y diría, ¿sabes qué? Ahí es donde entraría el libertinaje, no la gracia del Señor. Sí, porque hay un fallo con eso. Sí, una doctrina errada con eso. Sabes que llevamos la gracia al extremo, al libertinaje, igual que el legalismo al otro extremo. Las dos son doctrinas erradas. La santificación perfecta, la santificación final, que sería ¿cuándo? Cuando el Señor venga o cuando nosotros vayamos a su presencia. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 51-53, Pablo nos está hablando del rapto cuando venga el Señor. Igualmente nos dice así, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Al final la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, la santificación perfecta va a ser cuando tú tengas el cuerpo glorioso, y ahí vas a dejar de pecar, te lo aseguro, porque en el cielo no hay pecado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? En el cielo ya no vas a estar luchando con tus problemas, con tus circunstancias, con tus debilidades, ahí se acabó. La lucha es aquí, pero la lucha no es para ganarme la salvación. ¿Sí? Eso queda claro. Amén. Entonces hemos visto la definición de santidad, lo que Dios demanda santidad, cómo opera la santificación en el creyente,
Hemos visto las etapas también de la santificación y ahora, ya como penúltimo, vamos a ver algunas doctrinas erradas, ¿sí? Doctrinas erradas sobre la santificación. Una de las doctrinas es que te demandan ser perfecto. Esa doctrina de que, claro, como tenemos que ser perfectos, que los hermanos no pueden fallar, los hermanos no pueden pecar, eso es mentira. Quien dice que no peca hace mentiroso a Dios, dice el apóstol Juan. Aquí todos pecamos, ninguno es perfecto, ¿sabes? Y a veces se nos exige tanto de ser perfecto, y el pastor tiene que ser perfecto, y el líder tiene que ser perfecto, y por ser cristiano, tú estás en el trabajo y pasó, mira cristianito, ¿sí o no? O mira el líder, mira el pastor, y mira tal. Todo el rato estamos buscando la perfección en las personas, y solo hay un perfecto, que es Cristo, solo hay uno. Entonces eso está errado. Ahora sí, te voy a decir, si tú eres cristiano y no luchas contra el pecado, ojo, cuidado, porque una cosa es que yo peque, pero otra cosa es que viva en pecado. Sí, es muy diferente. Yo tengo que luchar, todos, pienso, alrededor del mundo como cristianos debemos luchar contra el pecado. Y eso es, diríamos, ¿cómo podríamos decir? Tu lucha contra el pecado es algo que te tiene que decir que tú eres hijo de Dios. Pero si tú estás en pecado y te regocijas en el pecado y estás pecado también y vienes aquí, a lo mejor tendrías que considerar, oye, a lo mejor estoy haciendo algo malo, a lo mejor, digo yo. Es una evidencia del cristiano, de un nacido de nuevo, la lucha contra el pecado. Siempre vas a luchar, y el que diga que no lucha contra un pecado me miente. Me hago una foto en el Facebook, lo subo, no sé. O lo hacemos como los católicos, que es otra doctrina que es errada, que es la canonización de los santos. ¿Ellos qué hacen? Ellos hacen un estudio, ven algún siervo que haya vivido piadosamente, haya hecho milagros, ¿y qué hacen? Hacen un estudio, lo canonizan y dicen, este es santo, y ahora vamos a hacer fiesta, el lunes fiesta por San... lo que sea, pues si digo algún nombre se enfadan, lo que sea, y ya se hacen fiestas, liturgias, y porque es el santo hizo un milagro. Yo te puedo asegurar, ¿a cuántos Dios no ha usado? No, voy a preguntar bien, ¿a cuántos Dios ha usado para hacer un milagro, sanidad o demás? ¿A cuántos? Por favor, levantadme la mano. No es de pena, no es por vanagloria ni nada, pero yo sé que muchos. ¿A cuántos Dios ha usado? Levantad la mano, levantadla, por favor. Entonces aquí tenemos que ser, le vamos a decir a la Iglesia Católica, pues hagan santos, Santo Walter, Santo Jesús, Santo Luis. Por Dios, eso es errado, es una doctrina errada de los católicos, aunque ellos tendrán cosas buenas, pero esta doctrina sobre la santificación, de santificar a una persona y ponerla como santo, eso es igualarla a Dios, ¿sabes? Y eso es incorrecto. Amén, amén. Un aplauso por eso. Así es, Lorenzo. Otra doctrina errada es el ascetismo. ¿Qué es eso? Es las personas que por buscar la santidad se flagelan el cuerpo, se tiran todo el tiempo lo que sea sin comer, o torturan su cuerpo pensando que si no hacen o si se pegan mucho, pues entonces ellos así hallan la santidad. Y eso también es un error. La otra doctrina errada, ¿cuál es? El legalismo. Eso es otra doctrina bien errada. Mateo 23, capítulo 2 y 7, dijo así el Señor, porque el ejemplo más claro de legalismo, ¿cuál tenemos? Los fariseos. Y dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todos los que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Ojo, mas no hagáis conforme sus obras. Imagínate el testimonio que tenían. Todo lo que ellos digan según la cátedra de Moisés. Es decir, os voy a ponerlo así, lo traduzco. Tú imagínate que tu pastor está viviendo desordenadamente.
Pero entonces te va a llegar el hermano Luisito y va a decir, oye, lo que dice el pastor de la Biblia, hazlo. Pero no hagas lo que él hace, ¿eh? Ojo. ¿Me habéis entendido ahora? O sea, lo que os dice de la cátedra de Moisés, todo, hacedlo, guardadlo, pero sus obras no las hagáis. Porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Es decir, que yo te dijera, haz esto, pero yo aquí no hago nada. Y yo te tengo que decir, venga, diezma, pero yo no diezmo. Venga, sirve, pero yo no sirvo. Venga, ama, pero yo estoy lleno de odio. No, perdona, pero estoy lleno de rencor. ¿Me entiendes? O sea, qué incongruencia, ¿verdad? Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filatelias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en la cena y en las sillas de las sinagogas y las saturaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Este es el estilo, el espíritu del legalista. ¿Cómo podemos identificar un legalista? Os voy a dar unas pautas, ¿vale? Una persona que dice vivir por la ley de Dios, pero no hace lo que dice. Lo acabamos de leer. Qué tremendo. Dice, pero no hace. En la cátedra de Moisés, bla, 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 bla. Una persona que coloca duras cargas sobre los demás y no las lleva él mismo. Tremendo. Yo creo que aquí el liderazgo de esta iglesia, de esta congregación, ¿sabes? Somos los que primero tenemos que hacer y trabajar con el ejemplo. Ese es el liderazgo de Jesús, no del hombre. Una persona que se jacta de su supuesto nivel espiritual y se cree superior a los demás. Eso eran los fariseos, se creían que ellos tenían toda la revelación, toda la escritura y que podían hacer y deshacer y los demás no valían para nada. Una persona que ama los títulos y que la gente lo admire y la aplauda. Esos eran ellos. Se hacían ver en todos los lados para, aquí estoy yo, soy el enviado, el ungido de Dios. Y hay muchas sectas, ojo, hay muchas sectas hoy en día, aparentemente refugiadas bajo una cruz, aparentemente llamadas cristianas, pero son sectas que imponen que no puedes llevar cierta ropa, ¿sí? No te pongas pantalones, porque no te pongas anillos, o no te peines, o no te maquilles, o para ser salvo tienes que ser bautizado aquí y así, de esta manera, o se imponen ciertas liturgias, ¿sí?, por encima de la palabra de Dios en cuanto a santidad y salvación hablamos, ¿sí? Que si tú haces esto vas a ser más santo y si tú te pones pendiente no vas a ser santo. Acuérdate que la santidad no depende de eso, no depende de nada externo, es interno todo. Eso es la santidad, amén. Aunque hemos dicho que es progresiva, que hay un esfuerzo, pero no es un esfuerzo externo, es un esfuerzo interno, amén. Así que eso, y te digo, es lo más fácil para caer. ¿Por qué? Porque el legalismo se esconde detrás de prejuicios. De que si a mí no me gusta predicar con zapatillas, si predico con zapatillas es pecado. ¿Me entiendes? O si el pastor tiene el pelo largo, es pecado, si tiene barba, o si no se pone corbata y traje, o porque no se... puedo hacer una lista, pero esos son prejuicios. Eso no está ¿sabes? No es bíblico. Esos son prejuicios que nosotros traemos. Prejuicios también en cuanto a nacionalidades. Sí, en cuanto... Hay prejuicios, sí, porque soy de aquí, soy de allá, porque son cosas humanas. ¿Sabes? Son cosas respetables. Sí, respetables. Claro, porque yo tengo que respetar tu opinión, pero también tienes que respetar la mía. Yo pienso que todos tenemos que respetarnos, pero tampoco metamos lo que no es a la iglesia. Metamos lo que es la palabra de Dios. Y hay cosas que, te digo una cosa, esa conciencia, hermano. Si tú te sientes bien venir con la camiseta, por decir, de Ecuador, firmada por todos los futbolistas, y para ti eso es algo grande y te quieres traer lo mejor al Señor, póntela y tráela. Si para ti lo mejor es ponerte un traje, una corbata, póntelo y traigo. Y tráelo. Pero no te quejes ni pongas los ojos el que trae. A lo mejor el otro no tiene para comprarse un traje. Y a lo mejor le gustaría.
No sé si me estoy explicando, son cosas que son vanas, que tampoco tenemos que perder el tiempo ni poner nuestros ojos en eso. A lo mejor el que viene peor vestido es el que mejor vive para el Señor, y a lo mejor el que viene mejor vestido es el que está en pecado. Así es que no juzguemos por eso. El Señor va mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Él mira lo interno, no lo externo. Así le dijo a Samuel cuando fue, ¿verdad?, a ver a ungir. ¿Y qué fue? Y David es más pequeño y fue a ungir. ¿Y dónde está? Dijo, no juzgues según los ojos. ¿Sabes? Dios no juzga, Dios juzga nuestro corazón. Amén. Y las obras, déjame decirte que Jesús dijo que todo lo malo, todo lo bueno sale del corazón. El homicidio, la envidia, el chisme, el orgullo, todo sale del corazón. Entonces lo que va a ser juzgado son las obras que salen de tu corazón. Amén. Y para terminar, ¿cuáles son los medios para perfeccionar nuestra santidad? Pues el primer medio es el Espíritu Santo. ¿Cuántos aman al Espíritu Santo? Amén. Cuán difícil es, ¿verdad? Cuán difícil es tener esa comunión, no de palabra, ¿vale?, sino íntegra con Él. A veces pienso, a lo mejor estoy equivocado, pero la mayoría de las veces vivimos como si Él no existiera. A veces nos comportamos y hablamos y hacemos ciertas cosas es porque no consideramos que Él está en y sobre nosotros. A veces yo me encuentro en esa situación como diciendo, ¿qué estoy haciendo? ¿Me entiendes? Tiene que estar triste, ¿sabes? Por a veces simplemente el ignorarle, cuando Él está con nosotros en todo momento. Es impresionante, la verdad. Pero el Espíritu Santo es el que nos lleva a Cristo, es el que te quita toda condenación y acusación, es el que te anima, el que te restaura, el que mueve a personas para levantarte, el que te pone el querer por el hacer, es el que te inunda de compasión, misericordia y amor, de consuelo. Hechos capítulo 1, verso 8, Jesús antes de irse dijo que para hacer la obra, para evangelizar, para hacer la obra del Señor, Él se iba a ir, pero antes tenía que venir el Espíritu Santo. Si no, no podríamos hacer nada. O sea, yo quiero decirte hoy que sin el Espíritu Santo nada de esto podría ser. Yo conozco mucha gente que son teólogos, pero no son cristianos, son ateos. Tienen conocimiento, mas no revelación de la palabra. Sin el Espíritu Santo no hay nada. Jesús se fue para que Él viniese y su obra siguiese extendiéndose, siguiese expandiéndose. Y Él es el centro de esto. Yo siempre digo, nosotros siempre estamos invitando al Espíritu Santo y es respetable. Pero es Él quien prepara todo, es esta su casa. Yo si Joaquín viniera a mi casa, yo le digo, Joaquín, bienvenido. Pero si yo voy a la casa de Joaquín, yo no le diría, bienvenido, Joaquín. Me diría, Joaquín, ¿pero qué dice este? Esta es su casa. Yo le tengo que decir, gracias por invitarme a este banquete. Gracias por invitar, ¿sabes? Y poder compartir en esta mañana. Gracias por traerme con lazos de misericordia. Gracias porque me has quitado la pereza y me has dado las fuerzas para reprender a ese espíritu de Sabanás y venir por la mañana a escuchar tu palabra. Gracias, es Él, el centro es Él. Y a veces sin querer hacemos, centralizamos en lo humano y sin querer, no queriendo, pero sin querer, a veces le damos más énfasis a lo humano que a lo divino. Y es Él, yo tengo que estar agradecido. Es Él, por decir, Él es todo. Sin Él, nada de esto podría ser. ¿A través de qué opera Dios? De su Espíritu Santo. Cuando tú oras por alguien y es sanado, ¿es tú quien lo sana? No, es el Espíritu Santo. Cuando un matrimonio es restaurado, una persona es transformada, regenerada, cuando nosotros venimos aquí, cuando la palabra es wow, es revelada, es el Espíritu Santo. No es el hombre, no es el predicador, es el Espíritu Santo. Por eso dice, pero recibiréis poder cuando
haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Madrid y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y dice Pablo, Gálatas 5, 16, 17, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Wow. Ahora, imagínate, más claro, no canta un gallo. Blanco y en botella, leche. Sí, o sea, más claro que el agua. Hay una lucha, el espíritu y la carne. Y tú vas a querer orar, ¿y qué te pasó? La intención que tenías de orar, y hoy voy a ayunar esta semana, y ahora voy a coger y voy a leer un capítulo cada día, y tú tienes buenas motivaciones que no salen de ti. Es el espíritu que te motiva a hacer eso, pero ahora está la carne que te dice, bueno, mejor métete esta serie de Netflix o esta peliculita nueva que te dice una llamada, oye, te vienes a jugar a fútbol y venga tú. Y sin querer, que no hay mala motivación, sino es la carne y el espíritu, y hay una lucha. Y si nosotros no somos sensibles a la lucha espiritual que estamos viviendo, al final nos vemos en la carne. Amén. La otra que usa el Señor es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el otro medio que Dios usa para santificarnos. Salmo 19:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Juan 17:17, santificados en la verdad, tu poder es verdad. Aquí está la verdad. ¿Quieres santificarte? Lee la palabra. Pide al Señor, dame entendimiento, revélamela. Porque, ¿sabes cuál es uno de los mayores errores que hay teológicamente? Que es, por ejemplo, como hay muchas sectas, y que con respeto lo digo, de católicos y muchos, que cada uno puede tener su propia interpretación. Pero déjame decirte que eso no es verdad. Eso es antiteológico y hermenéuticamente, que es la ciencia que estudia la palabra, no es correcto. Hay una sola interpretación de la palabra, solo una, la que el Espíritu Santo da. Solo hay una. Ahora, hay muchas aplicaciones, eso es diferente, ¿sabes? Pero hay una que es para todos, porque, vamos a ver, te pongo un ejemplo rapidito. Las 5 piedras que David tiró a Goliat. Bueno, escucharás una prédica diciendo, no, sí, los 5 ministerios. Y escucharás otra que sea los 5 pecados. Y otra, o sea, las 5 debilidades. Son los 5, y está bien, y suena muy bonito, pero entonces, ¿qué pasa? Que para uno es una cosa, para otra, para otra. El Espíritu Santo da una interpretación. Ahora, en esa interpretación hay muchas aplicaciones. ¿Por qué? Porque lo que está viviendo el hermano no es lo que está viviendo el otro hermano. Y Dios te va a dar la aplicación conforme a esa palabra. Eso es muy diferente. Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que pedir al Señor, dame discernimiento, revelación de tu palabra. Si se puede estudiar, por eso esto es una iglesia que estudia la palabra, que se forma en el estudio de la palabra, para no caer en errores doctrinales, que lo que hacen es entristecer al Espíritu Santo, debilitar nuestro caminar con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Si en algo nos tenemos que deleitar, amados, que sea en la palabra de Dios y en su Espíritu. Quiero darte la noticia en esta mañana, ya para terminar, que vas a fallar. Posiblemente estés fallando, pero que Dios te ama y que Dios te da su Espíritu para levantarte. La palabra dice 7 veces que al justo 7 veces Jehová lo levanta. Él está esperando que tal vez tomemos esto no como un juego, sino que tomemos en serio. Tomarte en serio esto no quiere decir que tengas que, a lo mejor hay personas que me dicen, no, que quiere ya que yo, no. Señor pone el querer por el hacer. Pienso que no tiene que ser impuesto. Sí es cierto que cada responsable, cada posición en todos los lados del mundo tiene su
responsabilidad, ¿verdad? No es lo mismo un peón en una obra que un encargado, ¿verdad? Son dos trabajadores, pero el encargado, pues a lo mejor cobra más, pero la responsabilidad es más, ¿sabes? O sea, eso es en todo en la vida. Considero que Dios quiere que entendamos que Él es santo y que tú y yo ya somos hijos de Dios, pero que nos esforcemos en vivir en santidad. Que aunque fallemos, Dios dice: oye, yo te limpio, pide perdón, arrepiéntete, y yo te limpio de todo pecado, de toda maldad. Continúa. Mira, si Dios no te juzga, ¿quién soy yo para juzgarte? Si yo estuviera aquí sería para levantarte, para animarte, para restaurarte. ¿A través de qué? De su palabra y de su espíritu. Considero que tú tendrías que hacer lo mismo conmigo, ¿eh? Si tú ves algo mal en mí, que tú puedas también restaurarme, levantarme, a través de la palabra y de su espíritu. Y así tendríamos que ser en las iglesias. No tendríamos que estar aquí masacrándonos, o como hijos de Dios en nuestros trabajos, entrando en esos conflictos, en esos chismes, rumores. Nosotros somos hijos de Dios. Comportémonos como hijos de Dios. Para comportarme como un hijo de Dios no necesito saberme la palabra de pe a pa. ¿Sabes por qué? Porque cuando el Señor viene a ti, ya hay un cambio. Automáticamente, si eras infiel, vas a dejar de ser infiel. Si eras alcohólico, vas a dejar de beber. Si decías malas palabras, seguro que ya no las vas a decir. Si eres una persona egoísta, vas a ser dadivoso. Si eres una persona maltratadora, vas a ser una persona amorosa. Si eres una persona, no sé, hay un cambio. El mundo necesita un cambio. Madrid necesita un cambio. Si tú estás aquí, es porque Dios considera que va a usar tu vida para cambiar. Ahora, te vuelvo y te repito, no es necesario, porque a veces dicen, tengo que ser como el pastor para... No, allá donde tú estás, cambia. Sé un agente de cambio. Que predique más tu ejemplo que tus palabras. Que no seamos como los legalistas. ¿Sabes? Él me decía el otro día, y vendrá este domingo, es decir, yo en el trabajo decía, ¿a qué iglesia vas? Yo no voy a una iglesia. Y yo, no, qué raro. Le entré así, ¿no? Y ¿por qué no vas? Y dice, ¿sabes qué pasa? Que estoy harto de tanto hipócrita. Gente que predica y no aplica. Y hombre, la verdad que tienes razón. Pero yo voy al gimnasio y está lleno de gordos. Y no dejo de ir, ¿sabes? Claro. Y yo, pero por gente que haya hipócrita, también hay gente que no lo es. Yo no me considero un hipócrita, no soy perfecto, pero estoy luchando, estoy en mi camino a la santidad, buscando al Señor, buscando la santidad. Entonces yo le dije, ¿en tu familia no hay hipócritas? Mi hermano me hizo una y dejó de ser tu hermano. No. ¿Y te reúnes con él? Sí, cuando tal nos reunimos. Pero así es la iglesia. Somos una familia. Una familia que hoy tienes un momento malo y hablaste mal a un hermano, tal vez no le saludaste o... En tu familia no pasa. ¿Y por eso vas a dejar de hablar con tu familia? No. Pero eso es lo que piensa la gente de afuera. Entonces tenemos que ser agentes de cambio. Ya está, que nuestra actitud hable más. Y el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo te va a demostrar cómo te tienes que comportar, cómo tienes que hablar, cuándo tienes que callar. Pero ¿de qué me sirve a mí hablar del Señor a una persona ahí una hora y luego demostrarle ahí, decir, madre mía, la gente quiere gente real? No gente perfecta, ¿eh? Es que pensamos que tenemos que ser perfectos, no, tenemos que ser reales. Que lo que yo vivo es real. Con mis equivocaciones, pero también yo tengo virtudes y también tengo falencias, tengo fortalezas y tengo debilidades, todas ellas se las entrego al Señor. Al igual como hemos dicho, me dan un aplauso, gloria a Dios, aleluya, se lo llevo al Señor, no se me suba a la cabeza. ¿Sabes? Al igual que cuando me ponen verde y me dicen también se lo lleva al Señor, ¡pum! No vaya a ser que se dañe mi corazón, porque yo quiero cuidar mi corazón. Yo quiero que vosotros cuidéis vuestro corazón. Amén. Ponte de pie ahí donde estás.